Nos vamos a referir en esta sesión a la responsabilidad del empresario por el desarrollo de su actividad mercantil. Vamos a ver una serie de premisas y consideraciones jurídicas y a continuación veremos algunos ejemplos que nos ilustrarán gráficamente cómo el empresario puede tener que responder, y de forma a veces muy dura, sobre incumplimientos que puedan dar lugar a esta responsabilidad. Bueno, la responsabilidad civil del empresario va a nacer por dos vías fundamentales. Uno, su responsabilidad contractual ante el incumplimiento de cualquier tipo de estipulación que tenga pactada en un contrato, obviamente dará lugar a la responsabilidad correspondiente, y luego va a responder también de todas aquellas acciones y omisiones que cometan sus dependientes y sus empleados en el ejercicio, lógicamente, de su propia actividad laboral. La Ley de Sociedades de Capital establece también la responsabilidad social de los administradores de las compañías en el supuesto de que no se lleven con la diligencia debida, porque con la mala llevanza, por ejemplo, de la gestión de la empresa que pueda poner en peligro su patrimonio, se está poniendo en riesgo el cobro de los acreedores. Por lo tanto, también hay ciertos cauces para exigir la responsabilidad de los administradores sociales. E incluso puede dar lugar a casos de responsabilidad penal, como luego veremos. La empresa puede estar inmersa en cuestiones como estafas, apropiaciones indebidos, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra los derechos de los trabajadores, cuestión bastante importante también. Puede estar o puede incurrir en el capítulo que el Código Penal dedica a los delitos societarios, o puede estar incursa en causa de una insolvencia punible. Veremos en ejemplos algunas de estas cuestiones a continuación. La cuestión quizá más importante dentro de la responsabilidad empresarial es con qué bienes responde el empresario. El empresario va a responder, por definición, con todos sus bienes presentes, pero también futuros. Es decir, si en un momento determinado un empresario tiene una responsabilidad que debe pagar, estarán afectos todos sus bienes, incluida su vivienda habitual. Y si no conseguimos en este momento bienes suficientes para pagar toda la indemnización que debe, toda la responsabilidad que tiene, los que obtenga en el futuro también serán objetos de afección al pago de esa responsabilidad. Esto tiene un objetivo claro, y es que el acreedor cobre. Este es el objetivo fundamental con el cual se establece la normativa. Que cobre, y que si no cobra, que no sea porque no tiene mecanismos legales para hacerlo. Esta responsabilidad tan amplia y tan seria con la que está el empresario en general, el empresario individual, amenazado, ha hecho que se constituyan muchas sociedades cuya finalidad fundamental sea eximir o rebajar ese nivel de responsabilidad. Para ello hay una figura, hay varias dentro de la Ley de Sociedades Capital, pero la más utilizada en España es la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que tiene escasos requisitos para la Constitución, que exige poco desembolso para poder empezar a operar con ella, y que hace de paraguas de la responsabilidad del empresario, en tanto en cuanto el empresario solo va a responder de la cifra de capital que pone en la sociedad. Es decir, ¿va a quedar afecto por las deudas sociales? No, será la propia sociedad la que responda de sus deudas con sus bienes, pero a los bienes del empresario no se tocan. ¿Dónde está la posible pérdida del empresario? En la cifra que invirtió en la empresa, nada más. ¿Por qué responde el empresario? Bueno, ya hemos visto algunas causas concretas, pero el empresario básicamente va a responder por las mismas causas generales que se dan para la responsabilidad civil, es decir, una acción o omisión que provoquen un daño y que haya una conexión clara entre el daño y la acción o omisión, y que además en el comportamiento que constituye la acción o omisión exista una antijuridicidad y por otro lado que se actúe con culpa.
Hemos hablado en otra sesión de la teoría del riesgo. Bueno, pues también se aplicaría esa teoría del riesgo aquí. Hay unos sectores en los que se aplica esta teoría del riesgo de forma muy clara y muy contundente, que son la energía nuclear, el que se dedica a suelos, para el caso de suelos contaminados, y en cuanto a productos, por productos defectuosos. Como hemos indicado antes, va a responder por sus dependientes o sus empleados y las acciones que desarrollen estos dentro de su actividad profesional o laboral. ¿Por qué responde? Pues responde por una razón evidente, o porque no los he sabido elegir, la culpa in eligendo, que os pongo allí, o porque no los he sabido vigilar adecuadamente, la culpa in vigilando. En este caso, existe una inversión de la carga de la prueba en la cual el empresario sí puede probar que actuó con la diligencia del buen padre de familia y que pese a ello, pues, y que él hizo todo cuanto pudo para prevenir el daño, ese dependiente o empleado actuó fuera de su esfera de competencias, saltándose instrucciones, etcétera, etcétera, con lo cual se podría eximir la responsabilidad del empresario. Vamos a ver unos ejemplos, como os comentaba antes, todos también reales, de distintos casos de responsabilidad al empresario. Por ejemplo, condena al empresario de Brugal a 35 años de cárcel por 11 delitos fiscales. Este caso es un caso, como tantos otros, de facturas falsas para la deducción de IVA y deducción de impuestos sobre sociedades, entramados entre distintas empresas, en las cuales lo que se hace es emitirse facturas falsas de unas a otras, facturas por servicios o por ventas no realizadas, y que lo que conllevan son operaciones de traspaso de IVA de unas a otras y deducciones indebidas. Bueno, pues esto tiene una repercusión y, entre otras cosas, aparte de las responsabilidades administrativas, está la responsabilidad penal, en este caso de nada menos que 35 años de cárcel. Vamos a hablar de otra cuestión de responsabilidad importante, que es la seguridad de los trabajadores. Condena al representante legal de una empresa constructora y al arquitecto técnico de la obra como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores por imprudencia. ¿Por qué? Porque se presentó la inspección de trabajo en la obra y vieron que faltaban todo tipo de medidas de seguridad y que los trabajadores estaban trabajando prácticamente sin medida de seguridad alguna. Faltaban barandillas, pasamanos en escaleras, barandillas en los huecos de los forjados. Obviamente esto puede provocar caídas al vacío que ponen en serio riesgo la integridad y la vida de los trabajadores, pues esto también condena penalmente o puede condenar penalmente al empresario y en este caso incluso al arquitecto técnico, que es el que debe estar velando por esta seguridad de la obra. Una cuestión interesantísima, delitos contra la salud de los trabajadores, en este caso por falta de medidas de prevención, y ahora os voy a poner un ejemplo concreto. Condenado el gerente y 2 altos directivos a penas de cárcel que van de 3 a 9 meses de prisión por un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, y en este caso porque el empresario sufre una enfermedad profesional como la silicosis porque no se adoptaron las medidas de prevención adecuadas. Con lo cual, no solo estamos hablando de la responsabilidad económica de pagar al trabajador que ha fallecido como que ha sufrido una enfermedad profesional por falta de adoptación de medidas de seguridad, sino que además se corre el riesgo de que quienes no han adoptado esas medidas puedan acabar en la cárcel. Es un caso muy habitual en el cual han salido ya condenas importantes, por ejemplo, en caso del amianto, el uso del amianto que se utilizó en España, a pesar de que desde mediados del siglo XX ya se conocían los efectos perjudiciales del amianto y se dictó una primera normativa para ir eliminando su uso. Muchas empresas lo siguieron utilizando y todo ello sin informar a los trabajadores de los riesgos y sin dotarles de medidas de seguridad adecuadas, con lo cual hubo muchos trabajadores enfermos, familiares de trabajadores que cuando lavaban la ropa del trabajador inspiraban el polvo de amianto, y bueno, eso ha dado lugar a una cascada de responsabilidades de empresas que tuvieron el uso de este elemento, pues eso, durante todo el final prácticamente del siglo XX. Condena a los propietarios de un establecimiento a que adecúen su actividad a la licencia que tienen concedida y a realizar las obras oportunas para que disminuya el nivel de ruido. Estamos hablando de personas que pueden sufrir un daño moral, como es la falta de tranquilidad en su vivienda, porque en las empresas se genera contaminación acústica. En este caso, a lo que se condena a la empresa es a que adapte
su local a las condiciones exigidas por la ley para prevenir esos ruidos y no molestar así a las personas que viven en las cercanías, con, por supuesto, la multa correspondiente y el apercibimiento de cierre del establecimiento. Otro caso, condenada Repsol a indemnizar a una estación de servicio con cerca de 1,5 millones de euros por un pacto de suministro en exclusiva abusivo. Aquí estamos hablando de una situación en la cual Repsol abusa de su posición dominante en el mercado frente a una estación de servicio a la que le impone condiciones abusivas para trabajar. Bueno, pues en este caso esas condiciones abusivas le cuestan a Repsol pagar una indemnización al propietario de la estación de servicio en su momento. Vamos a hablar también de contaminación medioambiental, en otro caso, que todos recordamos, por desgracia, en España, ¿no?, que es el caso del Prestige. Fijaros que hace relativamente poco se ha dictado sentencia en la materia y la sentencia es una sentencia razonablemente polémica, pero exime de responsabilidad civil, porque dice y exime de condenar en concreto a muchas de las personas que estaban imputadas, porque dice, en concreto, nadie sabe con exactitud cuál ha sido la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige. Es decir, entiende que como no sabemos cuáles son las medidas que deberían haberse adoptado, no lo sabemos tanto tiempo después, no se le puede imputar culpa a los causantes de este desastre. También podemos hablar de otra sentencia medioambiental relativamente polémica, por no decir muy polémica, como fue el vertido de las minas de Aznalcóllar, en que la empresa Boliden, pues hubo un vertido grandísimo que provocó una gran contaminación en la zona de Doñana. Fue en un momento determinado sancionada por el ayuntamiento por responsabilidad civil, y la sanción consistió en decir, vais a resarcir todos los gastos en que hemos incurrido para limpiar el vertido que habéis causado. Bueno, pues el tribunal dice al ayuntamiento, oiga, usted no es quien para determinar la responsabilidad civil porque esto es competencia exclusiva de los jueces. Y por lo tanto, la sanción que usted ha puesto, que no está prevista en la ley, sino que usted se la ha inventado para aplicar esta responsabilidad civil, queda anulada y la empresa Boliden no tiene que pagar este importe. Y para terminar, hablando de responsabilidad civil profesional, porque los profesionales también son empresarios, aunque sean empresarios muy pequeñitos, el Tribunal Supremo, hablando de la responsabilidad civil del abogado, pero es extensivo también este planteamiento a la del médico, indica que el abogado hará la elección del mejor medio profesional en defensa de la situación de su cliente, sin que deba responder de la decisión final del órgano judicial si ésta no se ve condicionada por una mala elección del procedimiento por parte del abogado. Es decir, oiga, yo no soy responsable frente a mi cliente de ganar o perder un pleito. Yo seré responsable frente a mi cliente de perder un pleito por negligencia, porque no he presentado la documentación necesaria, porque no he sabido respetar los plazos del procedimiento, porque no he estudiado el tema y me he dedicado a decir sandeces en el tribunal. Entonces, a lo mejor, cabe la posibilidad de que usted me impute una responsabilidad profesional, pero si yo he actuado normalmente como lo haría un profesional del sector, el hecho de que usted pierda el pleito forma parte de la mera administración de justicia, lo mismo que un médico. Óigame, que es que yo he aplicado todos los protocolos que tenía que aplicar, he hecho todo lo que tenía que hacer, no he cometido errores y el paciente se me murió, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra cuestión es que el paciente pues haya fallecido o haya sufrido lesiones como consecuencia de una negligencia o una impericia mía. Entonces ya estamos hablando de otra cuestión donde sí cabría la responsabilidad civil. Por lo tanto, a estos profesionales solo puede exigírseles el comportamiento que en el ámbito de la abogacía o de la medicina se considera revelador de la pericia y el cuidado exigibles para un correcto ejercicio de la misma. Espero que este tema de la responsabilidad empresarial que hemos empezado a apuntar aquí os resulte de mucho interés y utilidad.